gracias, Señor, por este tiempo, Jesús, en que podemos alabarte y glorificarte a ti, Jesús. Porque sabemos que la mejor arma con la que nosotros podemos pelear, Señor, es por medio de la alabanza y la adoración. Reconociendo la victoria, Señor, que tú ya ganaste en la cruz del Calvario por nuestra vida, Jesús. Tú ya venciste la enfermedad, tú ya venciste la muerte, tú venciste el pecado, amado Jesús. Y a ese victorioso, ese guerrero, Dios, es al que nosotros cantamos. Te adoramos, Jesús. Una mesa preparaste hoy aquí, derribando enemigos ante ti. Fue tu cuerpo y tu sangre en la cruz, así peleo mis batallas. Una mesa preparaste hoy aquí, derribando enemigos ante ti. Fue tu cuerpo y tu sangre en la cruz, así peleo mis batallas. Yo creo en tus promesas, Padre, por eso hoy te adoro y elevo mi canción. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. En el valle de sombra y muerte sé, tu bondad y tu gracia permanecen en pie. Con mi alabanza y acción de gracias yo así peleo mis batallas. En Cristo soy más que vencedor, levanto mi canción por lo que has hecho, Dios. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Que sabemos que estamos rodeados por ti, Jesús. En mi victoria está en ti, Jesús. Solo en ti, Jesús. Y puedo ver que estoy rodeado por ti. Y puedo ver que soy 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 rodeado por ti. Puedo ver que soy rodeado por ti. No lo veo. Y puedo ver que soy rodeado por ti.
mis batallas, así peleo mis batallas, así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Y puedo ver que soy rodeado por ti, Dios. Y puedo ver que soy rodeado por ti. Y puedo ver que soy rodeado por ti. Y puedo ver que soy rodeado por ti, Jesús. Y puedo ver que soy rodeado por ti. Y puedo ver que soy rodeado por ti. Dile, Señor, yo lo veo, que solo tu presencia, Jesús, es la que nos da la victoria, Jesús. Porque nuestra victoria está en ti, Dios. Y hoy confesamos esa verdad, Señor. Confesamos que eres tú nuestra vida. Confesamos que eres tú nuestra gran victoria, Dios. Y mi victoria está en Jesús. 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 Dile, mi victoria está en ti, Señor. Y mi victoria está en Jesús. 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 La victoria de mi familia, Señor. La victoria de mi vida, Jesús. La victoria de mi iglesia está en ti, Jesús. Y mi victoria está en 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 Amor que me estremece, favor que me sorprende, siempre más allá, mucho más allá. Traté de conocerte, tu amor me hizo perderme en su inmensidad. Mucho más allá, me llevas mucho más allá y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me llevas más allá de
de lo que puedo imaginar. Tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me llevas más allá de lo que puedo imaginar. Tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Jesús, mi libertad, en ti encontré la paz. Anhelamos de ti, Señor, cada vez más, Jesús. De tu presencia inigualable, tu presencia, Señor, que nos llena, que nos sacia, que nos consuela, Jesús. Venimos a adorarte, Dios. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré
libertad, Señor Jesús, de estar en tu casa. Te adoramos, Señor. Queremos más de ti, Jesús. Iglesia, tengan un muy buen día. Les amamos, les bendecimos. Hoy es un excelente día para poder continuar en el amor y en la gracia del Señor y para poder recordar cuál es nuestro objetivo principal en esta tierra. Porque a veces los afanes de este siglo nos llevan a, por un momento, olvidarnos realmente de cuál es el objetivo con el cual Dios nos ha establecido en esta tierra, y más a nosotros sus hijos, los que hemos creído en Jesús, debemos tenerlo claro. Porque yo recuerdo cuando era muy niño y mi mamá me decía: mi hijo, usted tiene que tener sus objetivos claros, usted tiene que tener las metas claras en su vida. Si usted quiere ser alguien en la vida, usted debe tener las cosas claras, los objetivos bien puestos y bien establecidos. ¿Qué es lo que usted quiere hacer en la vida? Y yo les digo, en esta mañana el Señor nos trae una poderosa palabra que denominé nuestro objetivo, porque nosotros como hijos de Dios no estamos exentos de poder también tener claro nuestros objetivos en el Señor. Tenemos que tener claro realmente qué estamos haciendo aquí, porque a veces estamos sufriendo tanto con lo que está pasando, la pandemia y todo ello, que nos lleva tal vez a desenfocarnos y a preguntarnos tal vez: bueno, ¿y el Señor por qué no ha venido? El Señor tal vez ¿por qué está tardando tanto? ¿Por qué? ¿Por qué no ha venido? Pero debemos conocer y enfocar nuestros esfuerzos en el verdadero objetivo, en nuestro objetivo, en el objetivo que nos dio el Señor, para poder entender estos últimos tiempos y para poder vivir en gozo, en alegría y en paz. Y por eso yo quiero que hoy vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas 7, 11, 17. Lucas 7, 11, y dice la palabra de Dios: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿De quién habla? De Jesucristo. Versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a entrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a orar, amados. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, amado Rey. Te bendecimos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder ser edificados conforme a tu palabra, Dios, de poder recordar, Dios, ese objetivo con el cual tú nos has establecido en esta tierra, por el cual todavía estamos con vida, Señor. Permite que podamos ser buena tierra, Dios, que esa palabra que tú tienes en esta mañana para nosotros, Dios, pueda ser y pueda llevar ese fruto que tú deseas tanto, Dios, Señor, que podamos ser esa buena tierra y que esa palabra realmente dé el fruto que tú deseas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, en este versículo estamos viendo la historia en la cual Jesús, cuando iba para la ciudad de Naín, se encontró con un funeral. Se encontró así como cuando ustedes ven que van a enterrar a alguien y llevan la carroza fúnebre así, y iba allí Jesucristo. Pero él se encontró con un cuadro allí donde llevaban a un muerto, y era el hijo único de una mujer que era viuda. Imagínense el dolor de esa señora de llevar allí a su hijo. Había perdido muy seguramente a su esposo y también a su único hijo. Pero Jesús, ahí dice la palabra, que Jesús sintió tanto o se conmovió tanto que él fue y le dijo a la señora que no llorara más.
Jesucristo le estaba diciendo: tranquila, la solución soy yo, no llores más, no te preocupes. El Señor te recuerda hoy que la solución es Jesús, que tú no debes preocuparte más por todo aquello que te esté también agobiando, sino que Jesús es la respuesta, Jesús es la solución. Y Jesucristo le dice a la señora: no llores más, y después se acerca y tocó el féretro y le dijo al muchacho, al joven que estaba muerto allí, que se levantara. Y posteriormente el joven se levantó. Y entonces vemos allí un actuar, pero lo que tenemos que ver allí es que Jesús no hizo esto para que todos dijeran: wow, qué milagro tremendo, y para hacer un show ahí, sino que realmente Jesucristo tenía un objetivo claro y específico para esta familia, para esta mujer y para este joven, para esta mujer que reconociera que Jesús era la solución a sus problemas, y para este joven, para que él, luego de haber experimentado, de haber resucitado, de haber experimentado el poder de Jesús en su vida, pudiera ir a declarar el nombre de Jesús, pudiera ir a hablar de aquel que le había que lo había llevado a la vida, porque tal vez este muchacho se encontraba allí en una situación tremenda, porque estaba nada más y nada menos que muerto. Era una condición tremenda, era una condición desagradable, no tenía esperanza de absolutamente nada, pero Jesús fue y lo trasladó de la muerte a la vida. Y ese objetivo con el cual lo hizo era que ese joven que estaba muerto, pero que Jesús haya resucitado, pudiese dar la gloria a Dios y pudiese hablar de lo que Jesús había hecho en su vida. Por eso tú y yo, los que hemos experimentado el amor de Dios por medio de la persona de Jesucristo, lo único que debemos tener en cuenta es que en nuestro interior debe haber una pasión por hablar de lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Pero a veces el afán que tenemos en este mundo nos lleva a olvidarnos realmente de lo importante. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de que Jesús haya entregado su vida por ti y por mí? No solamente Jesús murió para que tú fueras resucitado, para que tú fueras hecho nuevo, una nueva criatura, una nueva persona en Jesús, sino que también para que por medio de ese milagro que aconteció en tu vida, tú puedas llevar vida a otros o a otras personas que también lo necesitan. Nuestro llamado no es hacer lo que hace el mundo, sino que nuestro llamado es a coexistir en este mundo para poder llevar las buenas nuevas del Evangelio a muchas personas que todavía no viven conforme al Evangelio de Jesús. Este joven allí representa la humanidad, te representa a ti, me representa a mí, representa nuestras debilidades, representa nuestros sentimientos, pero también representa lo que Dios a través de Jesucristo hizo en nuestra vida. Nosotros no estábamos en mejor condición que este joven. Nosotros, antes de conocer de Jesús, también nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente no teníamos vida. Pero Jesús, por medio de su gracia y su amor, cuando nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, Él nos pasó de la muerte espiritual en la que nos encontramos a la vida plena en el Señor que ahora disfrutamos. Y por eso debemos ser más conscientes de lo que Jesucristo hizo y del propósito y el objetivo con que Él lo hizo. Y es que no solamente tú fueras salvo, sino que también tú pudieras llevar esa palabra de bendición, pudieras presentar a Jesús a muchas personas que tanto lo necesitan. Esta historia nos muestra cuál es el objetivo claro para los que experimentamos el poder de Dios por medio de la persona de Jesucristo. Y lo primero que en esta mañana debes saber es que tu objetivo es acercar a Jesús a las personas. Si ustedes ven en la historia, el que se acercó al muerto fue Jesús. El muerto no fue a buscar a Jesús, sino que Jesús se acercó a la persona que estaba allí muerta.
Jesús se acercó al joven que estaba muerto, a pesar de que su estado era muy lamentable, de que estaba muerto, pero Él se acercó a él y poderosamente lo pasó de estar muerto a tener vida eterna. A tener vida, porque Él se encarga de restaurar las vidas. Él se encarga de llevar vida donde hay muerte. Él se encargó de tu vida para que tú pasaras de la condición de muerte espiritual en la que estabas a la vida espiritual que ahora gozas. Pero con un objetivo, y es hablar de Jesús. Por eso la palabra allí en esta historia dice que lo primero que este joven hizo, lo primero que él, cuando se levantó del milagro que había hecho Jesús, lo primero que hizo fue hablar, porque él no tenía otra cosa más en su vida en ese momento que reconocer que Jesús lo había levantado de entre los muertos, que Jesús había restaurado su vida, de que independientemente del problema que él hubiera estado en ese momento y lo difícil que era poder cambiar la condición en la que estaba, Jesús fue el que lo levantó. Y por eso él lo primero que hizo fue hablar. ¿Y ustedes qué creen que él había hablado? ¿Que él hablaba en ese momento? Él hablaba del poder que Jesús había tenido para con su vida. Por eso tú y yo, cuando recibimos a Jesús, debe coexistir una pasión enteramente por reconocer lo que Jesús hizo en tu vida y hizo en la mía. Ese es el verdadero objetivo, presentar o llevar a Jesús a las demás personas. Los muertos que están en el mundo no van a ir a Jesús, sino que Jesús necesita que ahora tú seas el que se acerque a las personas que están muertas en sus delitos y pecados y puedas acercarle a Él, a ellos. Jesucristo no está en este momento ahora en carne y hueso con nosotros, pero cuando Él ascendió, Él nos dejó a la persona que iba a ayudarnos en el propósito y en el objetivo claro de llevar su presencia a donde hay muerte, de llevar su presencia a donde hay disolución, de llevar su presencia a donde hay problemas, para que las personas puedan recibir de su amor y de su gracia. Por eso en Romanos 8:11 dice la palabra de Dios, en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios ahora se encuentra en nuestra vida cuando aceptamos a Jesús. Y ahora somos nosotros los encargados de hacer lo que Jesús hizo. ¿Y Jesús qué hizo? Se acercó a esa persona que necesitaba su poder, que solamente por medio del poder de Jesús, de su nombre, podía recuperar su vida. Tal vez tú conoces muchas personas y ves en el mundo tantas personas que están muertas espiritualmente y necesitan tener comunión con Dios. Y ahora eres tú el encargado de llevar la presencia de Dios, de acercar a Jesús a las demás personas. Eso quiere decir que ahora tú y yo somos los encargados de estar en este mundo para levantar a las personas de la muerte espiritual. Así como Jesús acercó a este joven, tú tienes que acercar a Jesús que está en ti, a los demás que están como estaba ese joven. Tú debes llevar la presencia poderosa de Jesús a las personas que están muertas espiritualmente. Hay muchas personas que están como estabas tú antes o como estaban en la condición de muerte de ese joven y necesitan que seas tú el que lleves a Jesús a esos lugares y a esas personas para que por medio de su poder esas personas puedan ser levantadas en el Señor. Debemos sacarlos de muerte y trasladarlos a vida eterna. En estos tiempos de pandemia hemos conocido un término muy especial en el sector de los médicos o de la medicina, de la salud, que es el intensivista. Y el intensivista es aquel médico especialista que se encarga o que trabaja en las UCIs o en los lugares de cuidados intensivos
con el fin de salvaguardar la vida, de poder recuperar esa vida, de poder evitar que ellos mueran. Tú y yo somos unos intensivistas espiritualmente, unos intensivistas espirituales. Tú y yo somos los encargados de estar en este mundo trayendo vida donde hay muerte, trayendo restauración donde hay tal vez división, problemas, trayendo sanidad donde hay enfermedad, trayendo luz donde hay oscuridad. Pero tú y yo somos los encargados de hacer lo que Jesús hizo, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, acercar ese amor y esa gracia y ese poder a las personas para que puedan disfrutar de la vida eterna que tú y yo hoy gozamos hoy. Es un día para recordar nuestro propósito. Es un día para recordar nuestro verdadero objetivo. Es un día para que dejemos de pensar tanto en nosotros y en nuestras necesidades y pensemos más en la necesidad del mundo. Es en esa necesidad que tú estabas padeciendo antes, pero que por la gracia de Dios alguien te predicó la palabra y tú pudiste recibir a Jesús y ahora gozas de vida eterna en el Señor. Tú eres ese médico espiritual. Eres tú el llamado a velar porque las personas que están muertas espiritualmente no pierdan su vida definitivamente. Tú eres el llamado a ir donde las personas que sufren de depresión, que no ven otra salida, y llevarlos al camino adecuado, llevarlos a Jesucristo. Amados, es bueno que en esta mañana podamos reconocer la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas y que sea una pasión intensa en nuestro ser el poder llevar de lo que hemos recibido a los demás. Y lo segundo que debemos tener en cuenta es que nuestro objetivo no somos nosotros mismos. Tu objetivo no eres tú mismo, tu objetivo es el necesitado de Dios. Muchas cosas tuvieron que pasar para que tú y yo pudiésemos gozar de la victoria que Jesús nos entregó. Jesús tuvo que entregar su vida. Jesús tuvo que padecer sufrimientos. Jesús tuvo que entregar todo de sí para que tú y yo pudiésemos gozar de esa victoria. Y por eso nosotros hacemos parte de algo grande, de un plan grande. Es más, del plan más grande que haya existido, y es el plan de salvación para el mundo. No solamente Dios entregó a su Hijo amado por ti, Él lo entregó por el mundo entero. Él lo entregó para que todas las personas que en Él crean no se pierdan y puedan tener vida eterna. Por eso no podemos pensar que el Evangelio solamente se trata de tu vida, de mi vida, sino que el Evangelio se trata de poder llevar vida al mundo que está perdido. A muchas de las personas que tal vez estaban en tu condición y que ahora necesitan y desean tener vida espiritual. En Filipenses 2:3-11 hay una poderosa palabra que Dios nos trae en esta mañana, que nos lleva a poder recordar y a centrarnos realmente en el verdadero objetivo. Y en Filipenses 2:3-11, Filipenses 2 del 3 al 11 dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué poderosa palabra que Dios nos trae en esta mañana, y nos recuerda que nosotros debemos dejar de pensar tanto en nosotros mismos, de pensar en lo que más me interesa a mí, y realmente poner nuestro objetivo en lo realmente importante, y es que todas las personas, toda la humanidad pueda confesar el nombre de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gloria al Señor. En que su poder y su gloria sea reconocida no solamente en tu vida, en tu familia, en tu cuadra, en tu barrio, sino en todo el mundo, por donde quiera que tú vayas. No sigas viviendo para ti mismo, para tus propios intereses. El objetivo que Dios te dio son las personas que necesitan de la palabra y el poder de Dios. Así como el joven que estaba muerto, así como algún día tú necesitaste la salvación que te ofreció Jesús, también las otras personas que no han aceptado a Jesús necesitan de esa salvación. Necesitan de ese poder, necesitan de ese amor sobrenatural. El mensaje de Jesús tiene que predicarse a donde sea que tú vayas, donde sea que tú estés. No estamos en este mundo para vivir con comodidades y lujos, sino que estamos en este mundo para hacer la voluntad de Dios. Eso sí es vivir bien, mis amados. Nosotros no somos lo que queremos ser. Nosotros somos lo que dice la palabra de Dios que somos. Por eso quiero recordarles una historia allí en Mateo 4, 17, 20, y dice la palabra de Dios en Mateo 4, 17 al 20. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Qué poderosa palabra, porque realmente Jesucristo les reveló a ellos cuál era su objetivo, cuál era el verdadero objetivo. Tal vez ellos estaban allí preocupados por conseguir el sustento para sus casas, por el trabajo que estaban desempeñando, pero Jesús fue y les reveló cuál era su objetivo, cuál era el verdadero objetivo que ellos debían seguir. Tal vez tú estás hoy muy preocupado por tu trabajo, por lo que está pasando, por el negocio que no te ha salido, por el estudio que estás haciendo y que no tienes con qué tal vez costearlo, por todos los proyectos que tal vez no se te han dado, pero el Señor hoy te revela y hoy te recuerda que tú debes concentrarte y fijarte en ese objetivo real, en tu objetivo, en nuestro objetivo. Y ese objetivo es que podamos ir a pescar hombres. Nuestra profesión espiritual es ser pescadores, es llevar el ministerio de Jesús, es llevar las buenas nuevas, es predicar la palabra de Dios, es predicar lo que Jesús vino a hacer, a predicar y a llevar esa palabra de arrepentimiento, porque el reino se ha acercado, porque Jesús está con nosotros, porque el Señor entregó su vida para que tú y yo fuésemos salvos y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Por eso, ese llamado que el Señor nos hace en esta mañana, para que podamos reconocer cuál es nuestro verdadero objetivo y podamos concentrarnos realmente en Él. Deja de pescar allí en lo natural, deja de trabajar en lo natural y solamente estar preocupado en ello, y vuélvete a tu verdadero objetivo: pescar
hombres para el Señor. Dios te llama a ti, pero Él lo hizo con un propósito eterno. Tú no estás vivo para poder subsistir y trabajar duro y llevar de comer a tu casa. Tal vez eso hace parte de lo natural, pero tu propósito, tu verdadero propósito espiritual es predicar la palabra de Dios y llevar vida a las personas que tanto necesitan de Dios. Todos somos pescadores, todos los hijos de Dios somos pescadores. Hay personas que piensan que esta tarea solamente es para los pastores, que la tarea de predicar la palabra solo es para los evangelistas, pero realmente tú y yo hemos sido llamados por el Señor a ser pescadores de hombres. Ese es nuestro verdadero propósito y nuestro verdadero objetivo. Tú fuiste llamado a pescar. Tu profesión espiritual es pescador de hombres. Deja de estar solo pensando en tu labor natural, en tu trabajo o en tu estudio y concéntrate en tu verdadero llamado en el Señor. Ahora, no está mal estudiar, no está mal trabajar, pero no debes desconocer o no debes olvidar el verdadero objetivo al cual te ha llamado Dios, y es predicar su palabra y llevar vida a las personas. A tu alrededor hay muchas personas que tal vez necesitan que tú le prediques, o tal vez no, estoy seguro que hay personas que necesitas a tu alrededor o que están a tu alrededor y que necesitan que tú les prediques la palabra. No llames al pastor, no ores para que otras personas le prediquen, sino que eres tú el llamado a predicar la palabra de Dios. Eres tú el llamado a hablar de lo que Dios hizo en tu vida. Eres tú el llamado a contar lo que el Señor Jesús te ha dado, lo que el Señor Jesús hizo por ti, todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Tú eres el llamado. Hoy Dios te dice, tú eres el llamado a predicarles a las personas con las que trabajas. Tú eres el llamado a predicarles a las personas con las que estudias. Tú eres el llamado a predicarles a las personas con las que vives. Eres tú el llamado. No mires al de al lado. El llamado eres tú. El objetivo en tu vida es predicar la palabra de Dios, hablar de lo que el Señor ha hecho en tu vida, de lo que el Señor ha restaurado en tu familia, de lo que el Señor te ha dado, de la vida, hablar de la vida que hoy gozas en el Señor. El sacrificio de Jesús por ti tenía un objetivo principal, y es la salvación. Pero no solo tu salvación, sino la salvación del mundo. Por eso, mis amados, Dios quiere que tú seas un apasionado por tu profesión espiritual. Que así como constantemente piensas en ese ascenso que quieres que el Señor te dé, que así como piensas constantemente en ese negocio que piensas o que quieres que el Señor te ayude, así como piensas en esa oportunidad que constantemente le pides al Señor, también tú constantemente seas un apasionado por cumplir tu verdadero objetivo. Porque no pase una semana sin que tú puedas hacer un balance de a cuántas personas le has predicado la palabra de Dios. Porque el conocer el objetivo que tienes en tu vida es algo elemental. Debes realmente conocer cuál es tu verdadero objetivo. Y no estoy hablando de algo súper complicado o de algo súper enredado. Solo estamos hablando en esta mañana de la razón de ser de tu vida, del objetivo para el cual Dios te ha traído hasta este día, de la razón por la cual todavía sigues con vida. Dios no envió a su Hijo Jesús a morir por ti para que tú solamente tuvieras un trabajito, tuvieras comidita todos los días, durmieras y la pasaras bueno hasta el fin del mundo. No, sino que Dios entregó a su Hijo por ti para que tú pudieras vivir, y por medio de tu vida otras personas pudieran experimentar el verdadero amor, la verdadera respuesta, el verdadero camino que es
en Cristo Jesús, para que tú pudieras ir y llevar esa misma oportunidad que tú tuviste para poder recibir a el Señor. Dios dispuso de una persona que te predicara el evangelio a ti y pudieras aceptarlo. Ahora tú eres esa persona que Dios dispuso para predicarle el evangelio a alguien más. No sé en qué condición estabas tú cuando aceptaste al Señor Jesús, pero el Señor Jesús, por medio de un hijo de Él, por medio de alguien que reconoció cuál era el verdadero objetivo, te predicó la palabra. Y por eso el Señor necesita que hoy tú reconozcas cuál es el verdadero objetivo y tú puedas predicar la palabra a otra persona que también necesita tener la misma oportunidad que tú tuviste para aceptar a Jesús. Y el último punto en esta mañana es que tu objetivo es abrir tu boca y contar lo que Dios hizo en tu vida. Jesús le dio vida a ese joven que estaba muerto allí en la historia que vemos, pero lo hizo con un propósito y con un objetivo, y es que él fuera testigo delante de muchas personas de lo que él había hecho en su vida. Por eso Dios no te pide hoy que tú te vuelvas un pastor o un super predicador. Tal vez tú no lo eres, tal vez tú sientes que no eres capaz de hablar, pero el Señor solamente te está pidiendo que tú abras la boca y cuentes lo que el Señor ha hecho en tu vida. Eso es lo único que tú debes hacer, abrir tu boca y contar lo que Jesús hizo en tu vida. Tú no puedes quedarte callado. El objetivo es que tú grites al mundo lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu vida debe ir en concordancia con lo que Dios tuvo que hacer por ti. No hay sacrificio en tu vida que sea difícil después de ver el sacrificio de Jesús por ti y por mí. Nada de lo que tú creas que puedas sacrificar en tu vida va a ser superior al sacrificio de Jesús en tu vida y en mi vida. Ya Jesús pagó el precio y hizo lo que solamente Él pudo hacer: entregar su vida por ti y por mí. Y por eso vamos allí a Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos dejó en su palabra cuál era el objetivo de que nosotros hoy seamos salvos, de que nosotros hoy gocemos de la gracia del Señor, y es que nosotros pudiésemos predicar las buenas nuevas. Ese es el verdadero objetivo. Nosotros, si nos centramos en nuestro objetivo, todas nuestras necesidades serán suplidas en el Señor. Pero debemos reconocer que Jesús nos dio de su gracia y de su amor, no solamente para que nosotros fuésemos salvos, sino que para que por medio de nuestra vida, de nuestro testimonio y por medio de nuestra labor, pudiésemos llevar esa palabra de salvación a más personas. En Marcos 16, 15 dice la palabra de Dios: y les dijo, ¿a quién le está hablando allí Jesús? ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A quién le está hablando Dios en esta mañana? A sus hijos, a sus discípulos, a ti y a mí. Marcos 16, 15 dice la palabra: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La gran comisión fue escrita para cada uno de nosotros. Tú eres llamado a predicar, y a medida que tú lo haces, Dios se encarga de tus demás necesidades. Tal vez tú has estado en los últimos tiempos basando tu objetivo en lo que necesitas, en lo natural, en que tal vez
te falta más dinero, en que tal vez quieres otro trabajo, otro ascenso, en que necesitas terminar tus estudios, pero Dios hoy te dice que tú no necesitas nada de lo que tú crees que necesitas. Tú necesitas más de Jesús. Cuando tú obtienes y cuando tú vas a la presencia del Señor y tú creces en el Señor, tú vas a poder encontrar todo el equilibrio de tu vida. Todo el equilibrio que tú necesitas en el Señor. Conoce más de Jesús y tus verdaderos objetivos serán más claros y tus necesidades serán resueltas en el Señor. Cuando tú miras a cuántas personas le has predicado en los últimos días y tu respuesta es a ninguna, es un grave indicio de que tú no tienes el objetivo claramente establecido. De que tú no tienes tu objetivo claramente establecido en el Señor. Deja por lo menos un poco, solo un poco, de pensar tanto en ti, en tus objetivos, y piensa en el objetivo que el Señor determinó para tu vida. Jesús no entregó o no se entregó por ti para que tú solo fueras a la iglesia los domingos y ya, sino que Él le entregó su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es tu objetivo. El objetivo es que las personas que están a tu alrededor puedan creer en Jesús y no se pierdan. Que cuando tú llegues al cielo y veas las personas que se perdieron, no vaya a estar entre esas una de las personas a la cual tú no le predicaste. Tremendo. Y para concluir en esta mañana, la pregunta que Dios hoy te hace es: ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar allí en tu lugar de confort o vas a vivir como un pescador de hombres? ¿Vas a llevar vida? ¿Vas a salir al mundo y ganar más almas para que menos se pierdan? Esa es la pregunta que debemos hacernos hoy en el Señor. Hay quienes dicen: Señor, yo por ti haría lo que sea. Pero el Señor no necesita que tú hagas nada por Él. El Señor necesita que tú hagas más por los demás. Es decir, el Señor necesita que tú prediques la palabra. Porque absolutamente nada de lo que tú puedas hacer en lo natural podrá ayudar al mundo. Solamente la palabra de Dios, las buenas nuevas que tú hables al mundo, es lo que podrá ayudarle a poder tener vida y vida eterna. No necesitas ser un predicador tremendo. Solo déjate guiar por el Espíritu Santo y habla del Señor, de lo que Él haya hecho en tu vida. El amor de Jesús te encontró a ti en medio de tus circunstancias. No sé cuál sea la circunstancia por la cual estabas pasando en el momento en el cual tú recibiste al Señor, pero tal vez fue allí donde nadie más quería saber de ti, donde nadie te daba la mano, donde todo el mundo te hacía el feo. Pues lo mismo necesita que tú hagas hoy. El Señor necesita que tú hagas hoy. Que tú veas a esa persona que todo el mundo le hace el feo, que vayas allá donde nadie quiere ir, a donde esa persona que nadie quiere ayudar, y le lleves la palabra del Señor. Que no te dejes guiar por tus sentimientos o tus emociones, sino que sea el Espíritu Santo quien te guíe a tener el objetivo claro, y es a predicar la palabra de Dios. Tal vez tú piensas que tú no eres quien para predicar, que no eres el más idóneo, pero es que no se trata de lo que tú eres, o no se trata de tus capacidades, no se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando tú confías y cuando tú crees en el sacrificio de Jesús, vas a entender que no es por tus capacidades, sino es por el poder de Dios que fue derramado en tu vida, que tú puedes abrir tu boca, declarar la palabra, y esa palabra tendrá poder para restaurar la vida de las personas. Tú fuiste llamado no por el mundo, tú fuiste llamado por el Señor. Nuestro objetivo es hablar del amor de Dios. Mis amados, esto es todo por hoy en esta mañana. El Señor quiere que tú puedas reconocer y tener claro
cuál es nuestro verdadero objetivo para que podamos realmente concentrarnos en Él, porque el Señor está cerca. Todo lo que está pasando nos está confirmando que el Señor está cerca y Él quiere que más personas procedan al arrepentimiento y se puedan salvar. Y tú haces parte de ese plan, del plan más grande y perfecto que haya existido en la humanidad, el plan de salvación del Señor Jesús. Les amamos, les bendecimos. Recuerden nuestros servicios los días miércoles a las 6:45 y los días domingos a las 10 de la mañana. Vamos a orar. Gracias, amado Rey, te damos en esta mañana, Señor, te bendecimos porque tú eres bueno, Dios, porque tú nos permites por tu gracia y tu amor poder reconocer de nuevo cuál es nuestro verdadero objetivo, Dios, poder llevar esta palabra, Dios, de bendición allá donde las personas lo necesitan, Dios, para que más personas puedan proceder al arrepentimiento y puedan aceptarte a ti y puedan gozar de vida eterna, Dios, y una vida en victoria, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Amén y amén. Mis amados, Dios les continúe bendiciendo. Adiós.